Es un gusto tener en los estudios a Marc Amorós, bienvenido, un gusto recibirlo, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo fue tu interés por este fenómeno de las fake news, de las noticias falsas? Bueno, de un tiempo a esta parte venía viendo cómo el fenómeno fake se iba imponiendo en la comunicación, ¿no? Entonces, al principio era como una cosa como más tangencial, algo que afectaba más a noticias, digamos, más del famoseo, algo no tan importante como puede ser la actualidad política, ¿no? Pero bueno, poco a poco el fenómeno fue creciente, ganó Trump en 2016, popularizó el término fake news, y en España el periódico El País, que es uno de los periódicos, digamos, de mayor prestigio en el país, bueno, le sucedió una cosa extraordinaria por inusual, ¿no? Llegó a publicar una portada con una fotografía falsa de Hugo Chávez, languideciendo, luchando contra su enfermedad en un hospital de Cuba. Ellos publicaron esa fotografía pensándose que tenían una exclusiva mundial y lo que tenían era una fotografía absolutamente falsa. Lo descubrieron al colgar la portada del periódico en redes sociales. A los 5 minutos, digamos que la comunidad virtual ya le había advertido de que aquella fotografía era falsa y ellos, con todos los filtros periodísticos, no se habían dado cuenta, ¿no? Entonces ahí pensé que merecía la pena hacer una reflexión acerca del fenómeno. Hay una manipulación hacia la población y en algunas charlas que te escuché, vos decías que la noticia falsa es más fuerte que la verdadera, incluso los desmentidos sobre las noticias falsas son mucho más débiles. Claro, la noticia falsa siempre se viraliza mucho más que una noticia real. Hay un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts que dice que la noticia falsa se comparte hasta un 70% de veces más que una noticia real. Esto es mucho y aquí el factor humano es muy importante, ¿no? Luego, ¿qué pasa con los desmentidos? El desmentido nunca tiene el mismo impacto que la noticia falsa y siempre llega tarde, con lo cual siempre impacta primero la noticia falsa y luego llega el desmentido. Y nos sucede a todos nosotros que nuestro cerebro, digamos, que premia mucho más la novedad, aquello que es novedoso, que no los matices de aquello que ya conocemos, ¿no? Con lo cual el impacto de la noticia falsa siempre está garantizado. Está pasando eso en política. Recientemente hubo elecciones internas en nuestro país y los encuestadores decían: la gente va detrás de la novedad, los candidatos que representan la novedad. Bueno, con las noticias pasa lo mismo, pero a la vez esto significa la manipulación de elecciones en países, ¿no? Quiero decir. Bueno, estamos descubriendo que la intoxicación informativa, el uso de las noticias falsas, de las fake news en contiendas electorales, pues cada vez va teniendo más rendimiento, ¿no? Entonces, la noticia falsa como tal es una información deliberadamente engañosa que se difunde con una intención o bien económica, intentar ganar dinero a través de la generación de tráfico, de generación de clics en Internet, o bien el objetivo ideológico, que es intentar incidir en el pensamiento de la gente, ¿no? Entonces estamos descubriendo por qué se están usando en contiendas electorales, ¿no? Porque delante de una gran masa de población indecisa que puede decantar la balanza en una contienda electoral, las noticias falsas ayudan a decantar la balanza hacia un lado u otro. Marc, ¿y qué diferencia hay hoy día con lo que pasaba antiguamente? Porque mentiras sobre los políticos, sobre la política, sobre lo que te iba a pasar si ganaba uno u otro, siempre existieron. Bueno, es que las noticias falsas no son nuevas, las noticias falsas han existido, yo creo, desde que tenemos uso de la palabra. El Papa Francisco dice que la primera noticia falsa de la historia es lo que le dijo la serpiente a Eva para que se comiera la manzana. Bueno, para mí es que una serpiente hable, pero bueno, cada cual que piense lo que quiera. La cuestión es que antes las noticias falsas quedaban circunscritas a un grupo pequeño de personas y ahí moría, digamos, el chisme, ¿no? O la falsedad. Ahora lo disruptivo son las redes sociales, que lo que permiten es viralizar esa información falsa y conseguir que impacte a muchísima más gente, ¿no? Y eso es lo que las vuelve peligrosas. Después de la elección en Brasil y del triunfo de Bolsonaro, llegó mucha información vinculada con lo que tú decías de la manipulación. Gente sensible ante determinados temas, se le decía que si ganaba tal o cual candidato, todo lo que le iba a pasar al Brasil, ¿no? Y allí aparecían informaciones vinculadas, por ejemplo, con la despenalización del aborto, con el matrimonio entre personas del mismo sexo, es decir, poniendo sobre la mesa una cantidad de informaciones que eran mentira,
pero que a la vez generaban estupor en parte de la ciudadanía. Bueno, es que las noticias falsas lo que hacen es alimentar nuestros miedos, ¿no? En el fondo, nosotros nos retratamos con ellas y ellas nos retratan a nosotros, ¿no? Entonces, todo aquello que genera, digamos, un sentimiento o bien de indignación o bien de confirmación de algo que ya uno piensa, digamos, las noticias falsas siempre encuentran ahí terreno abonado para existir. Con lo cual, cualquier sensación, digamos, de miedo es alimentada perfectamente con las noticias falsas, ¿no? Y Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil tuvo una campaña muy agresiva a través de noticias falsas, muy enfocada a valores, digamos, cristianos, religiosos, ¿no? Porque el votante evangélico, el votante cristiano en Brasil, pues tradicionalmente votaba otra cosa y consiguió que votara Bolsonaro. En Uruguay hubo un candidato que, bueno, se lo ha acusado de utilizar información falsa, de tratar de desprestigiar a sus, a sus rivales en la interna partidaria. Y en las últimas horas se conoció, porque bueno, hasta ahora era como una especulación, había contratado al jefe de la propaganda negra, entonces bueno, se sospechaba, se tenía como certeza, pero no había pruebas. Y ahora aparece una editora de un portal en internet que dijo, bueno, sí, a mí me llamaron y me plantearon que tenía que publicar falsedades que ellos escribían y me las enviaban sobre el candidato con el que competían en la interna partidaria. Concretamente estoy hablando del portal Ecos, concretamente estoy hablando de su editora, Magdalena Herrera, del candidato Juan Sartori contra el candidato Luis Lacalle Pou, ¿no? Es decir, ella afirmó que se le intentó manipular en ese sentido, ¿no? Ahora es la primera vez que hay como una prueba fehaciente. Bueno, es un modelo, digamos, que se inventa o se intenta instaurar en el mundo a través de la elección de Trump y que poco a poco se va extrapolando a otras situaciones o a otros lugares del mundo, ¿no? En Brasil también se acusa a Bolsonaro de tener empresarios afines que financiaron hasta con $3 millones una campaña de noticias falsas a favor de su candidatura. En Europa estamos viendo la irrupción de la figura de Steve Bannon, que fue el ideólogo, el jefe de campaña de Trump en las elecciones de 2016, y cómo Steve Bannon está intentando instaurar este modelo en Europa, con relativo éxito en algunos países, y bueno, pues ahora ha llegado a Uruguay y ha habido un candidato que tiene esta praxis. Aquí habrá que ver hasta qué punto la editora que acusa al candidato de llamarle y de pedirle la difusión de falsedades, hasta qué punto es capaz de demostrar que esto sea así. Ojalá pueda, porque esto implicaría darnos cuenta de que hay un uso político de las noticias falsas que puede ser perniciosa y peligrosa para el ciudadano. Tiene las notas escritas que le enviaron para ser publicadas y ella no publicó en su momento. Eso podría ser seguramente una buena prueba. En España, ¿cómo está la situación? Porque bueno, España tiene un momento político complicado, ¿no? Bueno, España hemos visto dos campañas, hemos vivido ahora dos recientes campañas electorales, una para la presidencia del gobierno y otras para decidir los municipios, algunas autonomías y las elecciones al Parlamento Europeo. Bueno, han sido las dos primeras campañas en las que las noticias falsas han impactado con muchísima fuerza, ¿no? Aquí en Uruguay, por ejemplo, se ha hecho algo muy pionero, que es conseguir un pacto ético entre todas las fuerzas políticas para renunciar al uso de las noticias falsas en campaña. En España se hizo justo lo contrario. Los partidos políticos se pusieron de acuerdo para modificar una ley electoral, para tener acceso a los datos de los ciudadanos en Internet, para poder perfilar sus mensajes, digamos, a medida, ¿no? Bueno, el Tribunal Constitucional tumbó esta reforma de la ley, pero lo hizo a pocos días de las elecciones. Y esto que tú contás, y yo comentaba más temprano, que tú estás en el Uruguay invitado por la Asociación de la Prensa del Uruguay, quien impulsó esta iniciativa, además el Círculo de Periodistas Deportivos, pero creo que toda esta situación que se ha generado con las internas partidarias, con la presencia de un candidato utilizando este tipo de información y tratando de utilizar un medio de comunicación para colocar información falsa, da la pauta de la importancia de que los periodistas, porque ahí va nuestra credibilidad y nuestra fuente de trabajo también, la importancia que tiene para los periodistas
que estas situaciones se resuelvan, se transparenten, que no existan noticias fake news, porque en definitiva nos afecta. Afecta la calidad de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, es que el periodismo ahora tiene un reto por delante bastante interesante. Primero tiene que sacudirse esta campaña sistemática contra su credibilidad que, por ejemplo, Donald Trump hace en Estados Unidos cuando a diario acusa a todos los medios de comunicación que no son afines a su pensamiento de ser difusores de noticias falsas. Pero después el periodismo a nivel mundial va perdiendo confianza de la gente, ¿no? Entonces yo creo que el periodismo debe ser ahora mismo la mejor solución a este fenómeno, pero para ello debe reinventar algunas prácticas y bueno, ya lo está haciendo a través de la verificación de datos, que es un primer paso para visibilizar el trabajo de los periodistas, pero yo creo que los periodistas cumplen un rol social muy importante y debemos ser capaces de explicárselo a la gente para que entiendan que el relato, digamos, ecuánime, de acorde a los hechos, para relatar lo que está pasando, el papel del periodista aquí es vital. Hace unos días entrevistaba a una periodista uruguaya que hace muchos años que vive en Austria y me contó que cuando estuvo en Estados Unidos, hoy día los medios de comunicación en Estados Unidos circulan en sus móviles por la ciudad en muchas oportunidades sin identificación porque la gente los agrede, les tira con lo que tiene, ¿no? Y bueno, lo que tú planteabas, ¿no? El desafío. También es cierto que en Estados Unidos se mintió cuando se creyó la versión oficial de que había países que tenían armas químicas, era mentira y con eso se desató una guerra y los medios amplificaron esas mentiras. Eso es una cosa y otra cosa es lo que está pasando hoy día con Donald Trump, ¿no? Que todos los días habla contra la transparencia y contra los medios, ¿no? Bueno, tradicionalmente, históricamente, siempre los gobiernos han intentado controlar el flujo de información y también han usado los medios de comunicación y el periodismo para transmitir mensajes interesados, como este caso que comentas que desembocó en la guerra de Irak, ¿no? Claro, cuando la fuente oficial intoxica de esta manera y usa el periodismo como correa transmisora, pues bueno, aquí el periodismo está bastante en una situación de debilidad, ¿no? Ahora es distinto, ahora lo que hay es una irrupción de nueva información en un ecosistema nuevo de comunicación que es Internet y las redes sociales. Cualquiera puede emitir información, antes solo emitía información, digamos, los poderes y el periodismo, ahora cualquiera puede ser un medio de comunicación en sí mismo y eso lo que provoca es que en ese ecosistema hay una inundación de información y cuando hay una inundación de agua lo más complicado que es encontrar agua potable, ¿no? Pues aquí estamos en lo mismo, ¿no? Tenemos un exceso de información, pero estamos más desinformados que nunca. Eso es clave, ¿no? Una superabundancia, pero mayor desinformación. Marc, gracias por haber venido y recordarles a todos que publicó su libro, Fake News, la verdad de las noticias falsas, y vino a Uruguay invitado por la Gremial de los Periodistas. Gracias por haber estado. Gracias.